Vamos a estar yendo a la palabra del Señor, vamos a estar poniéndonos de pie y vamos a estar buscando en el libro de Romanos capítulo 5. Gloria al Señor. Libro de Romanos capítulo 5. Y del capítulo 5 vamos a estar leyendo desde el verso 17. Romanos capítulo 5, verso 17, dice así la palabra del Señor. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Rogamos que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que esté en operación en nuestra vida, en nuestros corazones, en este lugar, Señor, tu gracia abundante nos envuelva. Reprenda toda perturbación del maligno, del mal, en el nombre de Jesús, y nos sea dada, Señor, abundante gracia para este servicio. Mi Señor, tu Espíritu Santo esté en operación en el corazón, se abran nuestros sentidos, podamos entender con claridad, Señor, lo que tu Espíritu habla y dice a la iglesia. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, los que reciben. Por eso nosotros hemos estado viendo algo muy importante, donde el Señor nos decía que Jesús murió por todo, que no hay ningún hombre, por más malo y vil que sea, que por el cual Cristo no haya muerto. Hemos estado viendo cómo dice, y por todos murió. Nadie quedó excluido. En esa palabra todo entraron todos los hombres, todos los hombres. Y luego nosotros vimos lo que decía el Señor, para que los que viven ya no vivan para sí, los que viven. Entonces, a pesar que la salvación ha sido dada para todos los hombres, no todos los hombres son salvos, porque los que no recibieron a Jesucristo como su Salvador, a pesar que por todos murió, no pudieron alcanzar la justicia que necesitaban. Esto es la justicia de Dios por medio de Jesucristo, que se alcanza mediante la fe, con el simple hecho de creer, simple hecho de creer. Por eso es que nos alegramos nosotros en el Señor que el Evangelio haya llegado hasta nosotros y nosotros hayamos creído, que Dios nos haya dado esa gracia y el don de la fe en nuestro corazón para recibirle a Jesús. Recibimos a Jesús, nos bautizamos y comenzamos nosotros a militar en el Señor, empezando a crecer. Empezamos como niños, porque nacimos de nuevo y dijimos, vamos en un crecimiento espiritual porque tenemos que llegar a una estatura. Así como en nuestro cuerpo natural vamos creciendo hasta llegar a una estatura y a una edad determinada, así espiritualmente también tenemos los que hemos creído una meta, y la meta es alcanzar la medida de la estatura de Cristo Jesús. Entonces dijimos que para eso necesitamos crecer, que la niñez es buena, pero no podemos quedarnos toda la vida en la niñez, y en la niñez siempre hay problemas.
¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las peleas, las disoluciones? Dice el escritor, no es de vuestra concupiscencia, es decir, de la naturaleza humana a causa de la niñez. Pero en la medida que vamos creciendo espiritualmente, se van morigenando las operaciones y las obras de la carne, entonces empieza a manifestarse quiénes somos nosotros. Un hombre nuevo creado en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que nosotros somos. Así que allá vamos. Entonces sabemos que en el transcurso de nuestro crecimiento tenemos que pasar por situaciones. Y hemos estado viendo que justamente las pruebas a nosotros nos van a ayudar a crecer. Nadie se pone contento por la prueba, pero porque vienen situaciones difíciles. Pero nosotros tenemos que estar afirmados en la fe, afirmados en lo que Dios dice y parado en la palabra de Dios, en lo que el Señor dice, resistir en el día malo, para que habiendo pasado el día malo y acabado todo, aparejamos firmes delante del Señor, siguiendo avanzando al crecimiento espiritual que nosotros necesitamos. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que las pruebas a nosotros nos van a dar un crecimiento. Vamos a crecer, vamos a pasar por situaciones, por eso dijimos, siempre usted observe, siempre cuando se está cantando, dirigiendo, no hay problema, pero cuando llega el momento de la predicación, siempre tenemos problemas con el micrófono, con el sonido, siempre hay en el momento de la palabra. Antes no, está todo pero sobre rueda, aceitado, pero llega el momento de la palabra, entonces parecería ser como que es algo hecho a propósito. Digo, bueno, quizá necesito crecer más todavía, crecer en paciencia. Crecer en paciencia. Por eso nosotros no tenemos que ponernos mal por las situaciones que vamos a pasar. Tenemos que pasar por situaciones. Cada situación por la cual nosotros pasamos nos va a dar un crecimiento espiritual, nos va a dar una fuerza espiritual y vamos a seguir avanzando. Entonces nosotros vimos la necesidad de crecer y que el crecimiento va a venir mediante las pruebas y también mediante la obediencia a la palabra del Señor. Entonces el obedecer a la palabra del Señor, eso a nosotros nos va a llevar a crecer espiritualmente porque tenemos que alcanzar una estatura espiritual. Una estatura espiritual, porque cuando se es niño no se puede llevar a cabo tarea. Un niño no puede salir a evangelizar, no puede salir a hacer esa tarea, porque eso le corresponde ya a un hermano que ya está preparado, ha sido preparado en la palabra del Señor, ha sido preparado en la presencia de Dios, ha sido iluminado, entonces ya en su corazón tiene el sentir, el anhelo, el deseo de salir, de comunicar, de hablar, de decirle a otro que Cristo por todo murió, por todo. Por eso decimos nosotros que en el Señor no hay acepción de persona en cuanto a la salvación, porque aún por el más malo Cristo murió y aún el más malo tiene la oportunidad de ser salvado, aún el más malo. Y nosotros hemos leído en esta noche este libro de Romanos 5:17, donde el Señor dice que por la transgresión de uno, lo que vino a reinar en el mundo fue la muerte reinó porque vino una muerte espiritual, como el Señor le había dicho a Adán, el día que coma de este fruto, ese día morirá. Y el día que comió, aunque el diablo engañó a Eva diciendo no moriréis, se produjo una muerte espiritual. Y a partir de ahí que entró el pecado en el mundo, la muerte también entró y de ahí la muerte reinó en todo el tiempo. Reinó la muerte, por eso dice que por la transgresión de uno. Entonces, miren lo que produce la desobediencia. Por eso decimos, nunca la desobediencia trae algo bueno. No, nunca trae algo bueno. Nosotros sabemos, Dios a nosotros nos ha dado vida, Dios es el creador del hombre y qué mejor que el creador del hombre sabe cómo tiene que andar el hombre para que le vaya bien. Entonces nosotros miramos y encontramos en la palabra del Señor la forma como tiene que vivir un hombre para que le vaya bien. Por eso venimos a ser instruidos por el Señor. En el mundo no recibimos instrucción de Dios, pero desde el día que creímos y
y entramos en el Evangelio y entramos a pertenecer a una iglesia, al cuerpo del Señor, entonces empezamos a recibir la instrucción de Dios, la manera, la forma que tenemos que vivir y las cosas que nosotros tenemos que abandonar para que nos vaya bien. Esta gracia que a nosotros nos salvó, esta gracia salvífica, así como salvó esta gracia enseña a renunciar, y renunciando dice a la maldad, a lo malo, es decir, a aquello que va a dañar su vida, La palabra del Señor no es que le da un beneficio a Dios, nos da un beneficio a nosotros. Al nosotros no entenderla, insistimos en seguir haciendo lo malo, entonces nos perjudicamos nosotros mismos. Cuando entró el pecado, el primer perjuicio que hizo fue a la separación entre Dios y el hombre. Y el perjuicio que produjo en el hombre fue la muerte espiritual. Y de ahí en adelante todos los hombres murieron. Toda la simiente de Adán nacieron con una vida espiritual muerta. Por eso dice, por la transgresión de uno solo, de Adán, la muerte reinó. Reinó la muerte desde Adán, reinó la muerte hasta el Señor. Es decir, se enseñoreó de todas las cosas. Entonces dice así, si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mire, no hizo falta muchos pecados para que la muerte reine. Un solo pecado, una sola desobediencia fue suficiente para que venga sobre toda la humanidad la ruina. Por eso, ¿qué es lo que hace Dios? Quiere evitarnos a nosotros lo que hemos creído la ruina y nos enseña la correcta manera de vivir. Y de ahí la necesidad de renunciar a cosas malas que nos van a causar daño. Es lo que va a causar a nuestra vida daño. Entonces viene la palabra, nos ilumina, nos muestra las cosas que son buenas, las cosas que son malas, y nosotros, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, empezamos a crecer espiritualmente en la obra del Señor. Entonces dice así el libro de Romanos: sí, por la transgresión de un solo hombre, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, ¿quién reinó? La muerte. Pero ahora la Biblia dice así: mucho más reinará ahora la vida. ¿Por quién? Por uno solo. ¿Por quién? Por Jesucristo. Es decir, por Cristo Jesús ahora reina la vida. Entonces nosotros miramos que antes de Cristo reinó la muerte, pero al aparecer Cristo, al llevar a cabo la voluntad de Dios, al obedecer a Dios en todas las cosas y morir por todos los hombres, entonces surge la vida de Dios en todos aquellos que creen en Él. Por eso nosotros dijimos, Jesús murió por todos murió, pero dice para que los que viven, pero no todos toman vida. ¿Cómo es que entra la vida? Aceptando a Jesús como su Salvador. ¿Cómo es que el hombre puede volver a tener comunión con Dios? Aceptando a Jesús como su Salvador. ¿Cómo puede el hombre ser librado de las cárceles y ser librado de la cautividad donde el diablo lo tiene cautivo? Aceptando a Jesús como su Salvador. ¿Cómo puede el hombre recibir consuelo y recibir paz en su corazón? Aceptando a Jesús como su Salvador. Es decir, ese es el medio. No hay otra forma que el hombre alcance vida si no es a través de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Entonces, por un hombre, por uno solo, la muerte reinó, pero también ahora, por uno solo, reina la vida. Y nosotros, lo que hemos creído, entramos a esta vida, la vida de Dios. Por eso es que estamos reunidos. ¿Qué hacemos reunidos? Venimos a alabar a Dios, un culto a Dios. Venimos a glorificar su nombre, venimos a orar a Dios y venimos a escuchar al Señor. Por eso es que estamos reunidos haciendo un culto a nuestro amado Señor y Salvador. Entonces dice, así como por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno
vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. A todos los hombres, es para todos, la justificación es para todos los hombres. ¿Y qué hay que hacer? Es muy sencillo, aceptar a Jesús como su Salvador, entonces entra en esta tan grande salvación. Por eso la insistencia del Señor, tanto, hermano, para con todos nosotros, de llevar a cabo esta función de evangelización, de evangelizar, de hablarle al vecino, al amigo, al conocido, de hablarle al pariente, al cercano, al lejano, donde quiera que nosotros, hermano, entremos, veamos y escuchemos a la voz del Señor que dice: por todo murió. Por eso decimos: sube al colectivo que está repleto y escucha la voz que dice: por todo murió. Sube al tren que está repleto y escucha la voz que dice: por todo murió. Va caminando y ve a los hombres que se mueven y dice la voz: por todo murió. Y ahí es donde entramos nosotros en acción, con la predicación de este bendito evangelio que todos nosotros hemos recibido. Todos nosotros. Entonces dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y en el verso 15 de este Romanos 5 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces dice así, que por la transgresión de uno, dice, los muchos murieron. Dice, pero por la gracia de otro, dice, los muchos entraron a esta grande salvación. Entonces nosotros miramos dos muchos. Los primeros muchos que murieron, pero los segundos muchos, los cuales tienen la posibilidad de recibir la salvación. Los primeros son todos los hombres del Antiguo Testamento. Antes que aparezca la gracia, todos los hombres murieron. Pero los segundos muchos, a los cuales les dada la gracia de recibir el perdón de pecado mediante la aceptación de Jesucristo como su Salvador, son todos los que han nacido luego de la muerte, el sacrificio de Cristo, de ahí en adelante hasta ahora, hasta hoy, y de hoy hacia adelante hasta el último día que ocurra sobre la faz de la tierra. Es decir, esta salvación se extendió desde la muerte de Cristo hasta el último hombre. Hasta ahí es esta grande salvación. Por eso nosotros no podemos, hermano, estar callados. ¿Por qué? Porque Jesús murió por todo. No debe haber un solo hombre a quien no se le hable de Cristo, no se le predique de Cristo, no se le enseñe de nuestro amado Salvador. Es necesario, porque el don fue mayor que la transgresión. Por la transgresión de aquel uno, los muchos murieron, pero abundó mucho más a los muchos hacia adelante aquellos que recibieron la gracia y el don de Dios, la gracia y el don del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender lo que el apóstol Pablo y lo que el Señor a nosotros nos dice, que murió por todos. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque si no entendemos esto, nosotros no vamos a poder salir a predicar, a evangelizar, a hablar a otro de Cristo. Necesitamos entender, comprender el valor que tiene la recepción de Cristo, el valor que tiene de un alma, que un alma se pierda habiendo Cristo muerto por ella, habiendo el Señor dado su vida para que ese hombre sea salvo, y ese hombre va cayendo rumbo al infierno y no hay alguien que se acerque a decirle: Cristo vive, Cristo te ama, el Señor dio su vida por ti para salvarlo del infierno y que entre al cielo. Mire, eso es muy triste, porque la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno de los hombres se pierdan, sino que todos entren al arrepentimiento. Y a nosotros, lo que hemos creído, nos fue confiada la palabra de esta salvación.
Por eso la necesidad nosotros de predicar al Señor. Dijimos, se puede predicar en los grupos establecen un día o una hora. Quizás alguno no pueda hacerlo en ese día y en esa hora, pero eso no quita que pueda hacer una predicación personal, hablando de Cristo, teniendo tratado en su cartera, en su bolsillo, en el auto, de tal manera que a quien le hable, usted le pueda alcanzar un tratadito que habla de Dios y de la tan grande salvación que Dios ha hecho para que los hombres no se pierdan. Por eso nosotros vimos, murió por todo. Entonces alguien puede llegar a pensar y a decir, pero yo soy tan malo que no sé, yo no tengo perdón de Dios. Murió por todo. Que el diablo no le engañe. No hay pecado que al hombre no pueda ser perdonado. El que cree en el Señor Jesucristo y lo acepta como su Salvador puede recibir el perdón, recibe el perdón de pecado y recibe la entrada al reino de Dios. Que el diablo no le engañe diciendo que tantas cosas malas has hecho que es imposible que Cristo haya muerto por usted. La Biblia dice así, y por todos murió. Por eso dijimos, murió por el vecino, murió por el cercano, por el pariente, murió por su hermano, por su padre, por su madre, por sus hijos. La Biblia dice, y por todo murió, aún por el hombre más vil, el que parece que ya no tiene salvación, como el ladrón que estaba en la cruz a la par de Cristo. Le miró y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le miró y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Creyó. Por eso la necesidad de la predicación. Vamos a ver a un hombre que entendió lo que era la salvación. Entendió lo que era el sacrificio de Cristo y el amor de Dios para con todos los hombres. Y él, al entender eso, dio su vida para el servicio del Señor. Por eso nosotros leímos, y por todos murió, para que los que viven ahora, que han recibido a Cristo, que tienen una vida espiritual, no vivan para sí, recibí la vida de Cristo para vivir para mí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó. Y aquel que murió y resucitó y le dio vida es el que dio el mandamiento: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Es decir, vivir ahora para Dios, vivir para Dios, vivir para el Señor. Entonces vamos a ver un hombre que entendió lo que era la salvación y la decisión que él tenía. En el libro de Romanos, este Romano que estamos viendo, capítulo 1, verso 15. Miremos la disposición de este hombre que dice así: así que en cuanto a mí, a causa de lo que entendió, de lo que comprendió, de lo que él vio, el amor de Dios, de cómo es que Cristo los amó y entregó él su vida para la salvación de los hombres, dice el apóstol así: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Miremos la disposición. Dice, ¿sabe qué? Yo estoy pronto, yo quiero anunciar, quiero hablar. Yo entiendo el sacrificio de Cristo y el amor de Dios y cómo es que Dios no quiere que ninguno de los hombres se pierdan. Así que ¿saben qué? Yo estoy pronto, decidido a predicar el evangelio. Y no solamente acá en el barrio, a Roma, dice, a Roma. Así que en cuanto a mí, pronto estoy. Si a mí me dicen que vaya, vamos a evangelizar, yo le digo amén. Si me dicen a tal hora, veo cómo acomodar el asunto, y si veo que no puedo hacerlo en el tiempo que ellos dicen, voy a buscar una forma para mí, para yo también ser participante de esta tan grande salvación para todos los hombres. Que yo también sea uno de los que anuncie que Cristo Jesús salva y sana. Porque el apóstol dice así, que en cuanto a mí, ¿sabe qué? Yo estoy decidido a predicar el evangelio. No sé usted, pero deberíamos todos estar decididos a predicar el evangelio, porque todos nosotros recibimos esta gracia y todo lo que hemos creído tenemos una vida espiritual. Hemos muerto, hemos nacido de nuevo y hay una vida espiritual dentro de nosotros que nos impulsa, nos lleva a cumplir este ministerio, este mandato del Señor de ir y predicar el evangelio.
Por eso no debería haber en los grupos un hermano solo sale a evangelizar. ¿Cuántos son? ¿2 hermanos en el grupo? Que no hay hermano para salir a evangelizar. 2 hermanos salieron a evangelizar. ¿Pero cuántos son en el grupo? ¿Son 3 hermanos que salieron 2 a evangelizar? Por eso tiene que haber un despertar, como nosotros lo miramos acá en el apóstol Pablo. Mire lo que él dice. En cuanto a mí, sabe que a mí, los demás hermanos no sé, pero yo estoy pronto a anunciar el evangelio. No solamente acá, donde quiera que sea. Así que si tengo que ir a Roma, voy a Roma a predicar el evangelio. Qué decisión a causa del conocimiento de esta tan grande salvación. Ahora, mire lo que dice el verso 16, porque dice, no me avergüenzo, voy a predicar porque no me avergüenzo. No tengo vergüenza de decirle a alguien que Cristo salva y sana. No tengo vergüenza de decirle a los hombres que por todos murió. No tengo vergüenza de anunciar a los hombres y decirle, reciba a Jesús como su Salvador. No tengo vergüenza de comunicar el Evangelio porque no me avergüenzo del Evangelio. Si yo me avergüenzo del Evangelio, entonces me estoy avergonzando del Señor Jesús. Y si yo me avergüenzo del Señor Jesús, el Señor se avergonzará de mí delante de los ángeles en los cielos. Entonces el apóstol Pablo dice así. Así que en cuanto a mí, si a mí me preguntan, pronto estoy a anunciar el evangelio. Y si a usted le preguntan, ¿qué diría? ¿Qué diría usted si le preguntan? Vamos a evangelizar, hermano. ¿Usted qué diría? Si le pregunta a Pablo, él dice así, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y luego dice, ¿saben por qué? Porque yo no me avergüenzo del evangelio. No tengo vergüenza de decir que soy evangelista. No tengo vergüenza de llevar una Biblia en la mano. No tengo vergüenza. No tengo que esconder la Biblia para que nadie sepa que soy cristiano. No, yo la muestro, pongo en mi mano y salgo sin vergüenza de mi Señor. ¿Cómo me voy a avergonzar de Él si Él dio su vida por mí? ¿Cómo me voy a avergonzar de aquel que derramó su sangre para darme salvación? ¿Cómo me voy a avergonzar de aquel que Él sufrió la pena de muerte por mí? Entonces dice Pablo, ¿saben qué? Yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Y usted? En cuanto a mí, dice, estoy pronto a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a aquel que cree. ¿Qué dice que era el evangelio? Poder de Dios. Mire el reconocimiento. Lo que produce el evangelio cuando cae dentro de un corazón es poder de Dios que transforma, que cambia la vida. Por eso el evangelio es para todo. Cristo murió por todo, porque todos tienen la oportunidad de ser convertido, de ser transformado y de ser trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Y cómo serán trasladados si no hay quien le anuncie de Jesucristo? Es la necesidad de la predicación. Por eso nosotros insistimos tanto que tenemos que salir a evangelizar, que tenemos que llevar el evangelio, que tenemos que anunciar de Cristo. Oramos por el barrio, que el Señor conmueva el barrio y que puedan llegar a la iglesia las almas de los que han de ser salvos. Pero ¿cómo conocerán si no hay quien les predique? No hay quien vaya a anunciarle de Cristo. ¿Cómo van a conocer de Jesús? Pero le preguntamos a Pablo y Pablo dice, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio. No solamente en el barrio, en esta manzana, en la otra y en la otra y en la otra. No tengo problema, yo no tengo vergüenza de decir que soy evangelista, que conozco el evangelio y no tengo vergüenza de hablar a Cristo a todos los hombres. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los hombres. Por eso usted va a encontrar en el libro de los Hechos un pasaje donde por predicar el evangelio
una mujer que tenía un espíritu de adivinación empezó a seguirlo y siempre decía, estos hombres son hijos del Dios Altísimo, estos hombres predican la salvación. Y llegó un momento que dice que Pablo le molestó porque era un espíritu de adivinación que había en ella, se dio vuelta, reprendió el espíritu de adivinación y el espíritu se fue. Y aquellos que tenían a esa mujer como una adivina y sacaban provecho, al ver que se había ido ya lo que poseía de adivinar, entonces lo prendieron y lo llevaron ante las autoridades. Porque decía, anuncia este hombre una religión extraña. Nosotros somos romanos, él es judío, quiere judaizarnos a todos nosotros. Está anunciando algo extraño porque anunciaba de la salvación a través de Jesucristo. Lo prendieron, lo azotaron, lo llevaron a la cárcel de bien adentro. Y dice la Biblia que a la medianoche, cantando Pablo y Silas, alabanza al Señor, se conmovieron, dice, los cimientos de la cárcel. Se abrieron todas las cárceles y el que estaba de custodio, teniendo temor de que se hayan escapado todos los presos, se quería matar. Y la Biblia dice que Pablo le habló y le dijo, no lo haga, estamos todos aquí. Y en el capítulo 16 de Hechos y en el verso 30 dice así, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él y todo lo suyo. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, de haber creído. Entonces, mire, lo azotaron, lo garrotearon, lo metieron en la cárcel de bien profundo, pero eso no evitó que él cumpla su ministerio. Y en ese dolor y en esa prueba, una familia se salva. Se bautizan y no solamente eso, se alegran con toda su casa de haber creído en Dios. Por eso entendía claro lo que decía en Corintio, por todos murió. Y por el carcelero, por él también murió. Y por la esposa del carcelero, también murió. Y por los hijos, también murió. Y por toda su casa, también murió. Y le anunció el evangelio. Y cuando vamos al libro de Romanos, y con esto ya finalizamos, dice así, libro de Romanos capítulo 10, verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué pasa si no invoca? Está perdido y sigue en muerte. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Es el mandato del Señor. Como le fue recibido él el mandato de Dios, el Espíritu del Señor es sobre de mí, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Y a qué es lo que nos manda el Señor a nosotros que hagamos? Que le prediquemos las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Y por todos murió, para que aquellos que creen en el Señor Jesucristo reinen en vida, para que teniendo esta vida tengan seguridad de la eternidad. Y por todo murió. Así que, mis amados hermanos, no nos detengamos de predicar el evangelio. Dios bendiga a las huestes evangelizantes que han llevado este trabajo preciso para la salvación de los hombres. Y usted que todavía no participa, esfuércese para llevar a cabo esta misión encomendada a la iglesia del Señor. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Cree en esto, hermano? Cierre sus ojos y vamos a orar.
Oramos delante del Señor. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte, pero mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cierre sus ojos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos, Padre bueno, y te damos gracias. Gracias por la luz de tu palabra. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento a fin de que no nos quedemos ni retrasemos tu operación de salvación en nuestras vidas, sino que en nuestra boca esté las palabras de esta vida, Señor. Que podamos anunciar a todos los hombres que Cristo murió y resucitó y que el que lo recibe como su Salvador pasa de muerte a vida. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que por todos murió. No hay ni uno solo que pueda ser excluido de esta tan grande salvación. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.